Jeremías 9, del 12 al 14. Dice: ¿quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta: esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones. Se negó a obedecer lo que dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar, y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Quiero ponerles en el contexto. El pueblo de Israel había tenido durante mucho tiempo una constante en su vida espiritual. Ellos habían salido de Egipto con mano poderosa y ven a Dios en la nube, en el desierto, y ven a Dios cuando se manifiesta en el monte Sinaí. Y podemos leerlo en Éxodo 20, como Dios directamente, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, fueron las primeras instrucciones que Dios les dio directamente a los israelitas de su propia voz. Y vemos que cuando le da los mandamientos, algo sucede. El pueblo de Israel le dice a Moisés: háblanos tú, que no hable Dios. Háblanos tú. Porque si sigue hablando Dios, vamos a morir. Moisés sube durante 40 días al monte Sinaí, y el pueblo de Israel, mientras estaba en la parte baja del Sinaí, estaban viendo la gloria de Dios. El pueblo de Israel hace un becerro de oro. Y todos hemos visto, incluso escenas en películas, hemos visto cómo el becerro de oro es construido por los israelitas con las joyas que habían recibido de los egipcios, que Dios les había dado en favor al pueblo de Israel. Ellos dicen: es que este Moisés con el cual nos ha sacado ha desaparecido, no sabemos qué es lo que haya pasado con él. Aarón, construye un becerro de oro para nosotros y que ese sea el Dios que nos sacó de Egipto. Y construyeron un becerro de oro. Y desciende Moisés con las tablas de la ley, las famosas tablas de los mandamientos, los mandatos que Dios había dicho al pueblo de Israel. Y cuando desciende, ve esa abominación. Tenían enfrente la presencia de Dios, tenían enfrente la nube de la gloria de Dios, y sin embargo lo que ellos estaban haciendo era haber desobedecido el mandato de Dios al haber construido un becerro de oro. Y Dios está buscando un pueblo que escuche y que quiere escuchar y obedecer la voz de Dios.
Cuando hablo de la voz de Dios, no estoy hablando del aspecto hollywoodense, así como muestran cómo Dios habla, aunque Dios te pueda hablar audiblemente, eso no lo descarto. Pero Dios quiere hablarte y Él te ha estado hablando durante todo este tiempo, durante toda esta temporada. Te ha estado hablando, de hecho en el Salmo 78:1. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. El pueblo de Israel tenía la constante de que no quería escuchar la voz de Dios. Y no fue solamente en esa época, posteriormente viene la época de la conquista y se levanta una generación comandada por Josué. Y Josué oye la voz de Dios que le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y escuchó la voz de Dios. Y un ejército se levanta y le dice: si Dios está contigo, nosotros te seguiremos a donde quiera que vayas. Pero se levanta una generación posterior a Josué que no conoció lo que Dios había hecho en el tiempo de la conquista, no conoció lo que habían visto en el desierto. En el desierto habían visto cómo la nube de la gloria de Dios acompañaba al pueblo de Israel, al grado que dice la Escritura que cuando avanzaba el campamento, la nube y la columna de fuego en la noche, era a quien seguían, era lo que se manifestaba en el campamento. La generación de la conquista había visto las maravillas de Dios al grado que ellos, dice la Escritura, que la ropa que tenían, ellos eran unos niños, la ropa que tenían creció con ellos en el desierto. Pero la siguiente generación no conoció esto de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel cuando ya Josué había muerto? Dice la Escritura que se fueron a la idolatría. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de lo que Dios había dicho a sus padres. Se olvidaron de lo que Dios había dicho a esa generación que había salido de Egipto. Se olvidaron de las grandes cosas que Dios había hecho. Y en el tiempo de los jueces se levantaban hombres de Dios, y muchos conocemos la historia de Sansón, que fue un juez, la historia de Barak, que fue otro juez, la historia de Otoniel. Hombres de Dios que Dios levantaba, y dice la Escritura que mientras el hombre de Dios se levantaba, el pueblo de Israel caminaba con Dios. Pero cuando moría, el pueblo de Israel volvía a olvidarse de lo que Dios les había dicho. Y era un sube y baja espiritual. Y llega el último juez de Israel, que fue el profeta Samuel. Y el profeta Samuel está reunido con el pueblo, y el pueblo le exige, le dice: oye Samuel, tus hijos están haciendo mal la forma en la que lo están haciendo. Ya no queremos que nos gobiernen ustedes, queremos ahora un rey. Y dice que Samuel le dolió que le pidieran un rey, porque en ese momento, en el tiempo de los jueces, el rey no era un hombre, el rey era Dios. Pero le dolió. Y dice Dios que le dice a Samuel: dales a este pueblo lo que quieren, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí, porque yo soy rey en medio de ellos.
Y viene el tiempo de los reyes. Y se levantó un Saúl. Y Saúl parecía al inicio que era un hombre de Dios increíble, maravilloso. La unción del Espíritu Santo dice que el Espíritu de Dios había descendido sobre la vida de Saúl. Y dice la Escritura que murió como si nunca le hubiera tocado una gota del aceite de la santa unción. Y se levanta un David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego se levanta su hijo, Salomón. Y Salomón, al final de sus días, dice que por causa de las muchas mujeres que tuvo, porque él practicó la poligamia, por las mujeres de Egipto, dice que levantó altares a dioses ajenos a Israel. El culto a Baal, a la diosa Será. Y los siguientes reyes, dice, se divide el reino y empezaron a ver un sube y baja en ambas naciones y más en Israel, que no se levantó desde que el causante de la división del reino de Israel en Judá y Samaria hizo idolatría e hizo pecar a Israel. Y cada vez era más el pecado, llegó a un grado que dice la Escritura, había un dios llamado Moloc, al cual los israelitas llegaron a sacrificar a sus propios hijos. Un día llega un rey. Jerusalén estaba sitiada. Y dos mujeres peleando porque no tenían qué comer y la solución que habían tenido el día anterior, se habían comido al hijo de una y ahora querían comerse al hijo de la otra. A tal grado fue la maldad en Israel. Pero aquí es donde llega este punto. Jeremías le está hablando a una generación que ya iba a ser deportada. Dios había decidido quitarle el honor de estar en esa tierra donde actualmente están, para deportarlos a Babilonia. Y dice en el pasaje que leímos que todo fue porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Yo quiero mostrarte algunas cosas con respecto a la voz de Dios. La semana pasada hablamos sobre el Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de la iglesia que Jesús quiere. Hemos estado hablando acerca de la clase de iglesia que Dios quiere. Pero hoy quiero hablarte acerca de la necesidad que tiene la iglesia de escuchar la voz de Dios. Y cómo se escucha esa voz. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? En el Salmo del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Primer punto para escuchar la voz de Dios es saber leer, aprender y meditar en la palabra escrita de Dios.
meditar en la palabra escrita. Otra parte de la Escritura nos habla de que la palabra profética más segura, que tenemos la palabra profética más segura, la cual es la palabra escrita a los profetas, a los hombres inspirados por Dios. La Biblia es una composición de 66 libros que fue escrita por muchos autores, entre los que habían pescadores, entre los que habían cobradores de impuestos, reyes, sacerdotes, pero que tiene una característica. Tú puedes leer cualquier libro afuera y es un libro bueno, te manda las cosas que piensa esa persona y tú dices qué buena opinión de esa persona, pero la Biblia tiene una característica. La Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Hombres inspirados por Dios. La Biblia no tiene contradicción entre sí. La Biblia te muestra cosas incluso muy humanas. Pero es la palabra de Dios. Por eso el Salmo dice, el que medita en esta palabra de día y de noche, dice la Escritura, que todo lo que haga va a prosperar. La Biblia es un libro muy poderoso, pero te sirve para escuchar la voz de Dios. En la antigüedad, cuando Dios dio los 10 mandamientos, les dijo, escriban la ley en los postes de tu casa, en tus habitaciones, cuando te acuestes, y dice que esa palabra, acuérdate de ella, cuando te acuestes, cuando te levantes, reflexiónala, o sea, tienes que andarla recordando constantemente. Háblale a tus hijos de ella. El que medita en esta palabra de día y de noche, todo lo que hace prosperará. En Jeremías 6:10, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor, sí estoy cansado de contenerla. Esa rebelión constante de Judá, ¿qué fue lo que causó? Y de Israel. Hubo un rey llamado Josías, que dice, encontraron el libro de la ley. ¿Cuántos años tuvo que haber pasado como para que dijera el autor, encontraron el libro de la ley? La Biblia es el libro más importante que puede haber en esta tierra, porque contiene la palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En tu Biblia tienes promesas, tienes mandatos, sí, y tienes promesas. Por ejemplo, dice la Escritura, Jesús llevó en Él todas nuestras enfermedades. Estaba yo en Guadalajara y yo no lo había comprendido, el poder de esa palabra. Y pone a alguien una cruz de madera
Y nos dicen, escriban todos sus errores. Y pasamos nuestro papelito con nuestros errores bien dobladito y todo. Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, pero también todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados, que son todos nuestros errores. Y tal vez estés pasando una situación complicada, pero si tú pones en la cruz y tú haces efectivo lo que dice la Escritura, el pecado, la palabra pecado significa errar en el blanco, significa equivocarse. Y es una palabra que se utiliza en arquería. En arquería existe un círculo en el cual tiene que llegar la flecha al medio. Cuando se desvía, eso es el sinónimo de pecado. Cuando tú fallas, es sinónimo de pecado. Pero Él llevó tus errores en la cruz. Y Él te habla. Yo no lo comprendía al 100%, sabía grandes cosas. Yo ya me motivaba, pero cuando yo lo descubrí ese día, viendo, literalmente Él se llevó todas las enfermedades en la cruz. Y pusimos todos esos papelitos ahí. Jesús dijo una palabra: hecho está. Ya. Todo es nuevo. Cometiste un error en el pasado y te arrepientes, todo es nuevo. Todo es nuevo. No quiere decir que no vas a volver a fallar, pero no vas a querer fallar. Porque sabes el precio que costó el que tu error fuera limpiado. Yo te puedo decir, tú no vales lo que tú crees que vales. Tú vales la vida de Dios mismo. Tú vales su sangre. La enfermedad Él se la quiere llevar y a veces tú estás cargando con tu enfermedad. Pero tú lo que tienes que aprender es a soltar esa enfermedad a los pies de la cruz. Hay personas que no reciben la bendición porque les cuesta recibirla. Y les voy a dar un ejemplo claro. Cuando Jesús dejó esta tierra, le dijo a sus discípulos: yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Y qué es lo que dice mucha gente? Ay, el diablo. Tú tienes poder sobre el diablo. Yo lo comprendí en una noche, no me podía mover. Y por ahí el demonio estaba haciendo de las suyas, estaba queriéndome asustar. Y le digo: en el nombre de Jesús te vas. Desde esa fecha no he tenido ninguna experiencia de que me asusten. Pero les voy a poner otra. Como predicadores, la Escritura nos habla: impongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y hay muchos predicadores, ¿y si no se sana? Pero la Escritura me habla: impongan las manos y se sanarán.
No dice, piensa si se sanará o no. Se sanará. Eso es fe. Cuando tú comprendes el concepto de fe, no como el mundo te la vende, porque ahí hay una mentira de que la fe es algo simplemente ahí piensa esto y te va a suceder. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11. Y Dios te habla, esa es la fe que yo quiero que tú tengas. Ustedes se imaginan a los apóstoles, después de que vieron a Jesús y vieron cómo se fue, esperando todavía todo el resto de su vida, esperando a que viniera Jesús otra vez, porque les dijo, yo vuelvo pronto. La fe, ¿cómo trabaja? Abraham, Dios le promete, te haré de ti una nación grande. Él lo vio. A lo mejor físicamente no lo vio, pero vio a su Isaac. Y empezó a ver él vio con ojos de la fe, y dice la Escritura que ellos lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron. La fe se confiesa. Dios te prometió algo, confiésalo. Por eso a mí me ven que yo confieso avivamiento, avivamiento, avivamiento en todos lados. Porque yo creo que viene una promesa de avivamiento para México. Yo creo que viene algo grande para México. Yo creo que Dios tiene algo preparado para todos nosotros. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Escritura te alimenta de fe, pero también te dice qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Por ejemplo, ¿cuántos creen que la pobreza es de Dios? Entonces, ¿por qué me dice a mí en Juan, 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Y hemos caminado, el pueblo creyente alrededor del mundo, en la comunidad cristiana a nivel mundial, ha creído que la pobreza es de Dios. Abraham, volvemos al ejemplo de él. ¿Saben qué tan poderoso fue? Fue tan poderoso que el mismo faraón, rey de Egipto, le temió. Y los cananeos que vivían en esa zona respetaron a Abraham. Abraham tenía pozos, tenía ovejas, tenía ganado, tenía personas, siervos. Era una comunidad grande. Abraham no era pobre. Pero nosotros hemos creído que los hombres de Dios son pobres. Simplemente Jesús, dice la Escritura, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos.
Dice en Deuteronomio 28, bendito seas tú en el campo, bendito tu masa, tu arteza de amasar, bendito tu entrar, bendito tu salir. La intención de Dios para todos es ser bendición. Pero tú tienes que tener la escritura atada a tu corazón. Por ejemplo, esta obra no es con ejército ni con fuerza, eso dice en Zacarías. No es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Es tenerla así constantemente. Porque Dios te habla por medio de la palabra, pero no solamente te habla por medio de la palabra, te habla por medio de profetas, de hombres de Dios, de personas que tienen la autoridad de Dios. En 2 de Crónicas 20:20. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Dios te habla por medio de la palabra, pero también te habla por medio de lo que se predica aquí, de lo que te dice un hombre de Dios mientras ora por ti. Dios te habla. Y Josafat, los pongo en el contexto, Josafat, un pueblo que fue dice, un enorme ejército de Edom marchó contra ti desde allá del Mar Muerto. Es que quiero exactamente qué pueblo era. Dice que sus enemigos alrededor se juntaron. Y dice que el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Y Josafat empieza, y es el versículo que leímos. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. El hecho de que tú hagas caso a lo que un hombre de Dios te dice va a asegurar la victoria. Samuel le dice a Saúl: no hagas el sacrificio hasta que yo llegue. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Haz el sacrificio. No escuchó al hombre de Dios. Y por no escuchar al hombre de Dios, ¿qué dice Dios? Yo lo desecho. Y el pueblo de Israel fue así. ¿Cuántos profetas murieron? Todos nos acordamos cuando Jesús dijo: Israel, Israel, que matas a los profetas. Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que te son enviados.
varios de estos profetas. Cuando sucedía algo mal, siempre los reyes iban contra el profeta, no sé por qué. El profeta Elías, Jezabel quería matarlo. Cuando hace que descienda fuego del cielo sobre el altar mientras los profetas de Baal allí estaban, quién sabe cuántas horas fue que estuvieron ahí danzando, invocando a su Dios, que nunca apareció fuego del cielo. Y Elías poniendo agua en el altar, que es algo contradictorio que pongas agua en el altar para que se encienda un altar, cae fuego del cielo y se enciende el altar y consume todo lo que había en el altar, incluido el agua. Pero cuando tú escuchas al hombre de Dios, dice que Elías se esconde y Dios lo sustenta. Hay una parte con su sucesor Eliseo, o no me acuerdo si era Elías o Eliseo, estoy tratando de recordar, fue uno de ellos dos. Una mujer está a punto de comer su último plato de comida y llega el profeta y le dice: primero dame a mí, porque esta es la palabra de Dios para ti. No escaseará la harina ni el aceite. Es muy importante acercarte a los hombres de la unción, a los hombres que tú sabes y que su vida demuestra el fruto del Espíritu. Pero cuando tú no escuchas, hubo un profeta y una persona. Este profeta dice: el día de mañana a esta hora, cuando tenían sitiada Jerusalén, mañana a esta hora, todo lo que ustedes están consumiendo va a valer menos de lo que está en estos momentos consumiéndolo. Y este hombre: ¿será cierto? Y le dice el hombre de Dios: por cuanto dudaste, vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Dice que cuando termina el asedio hay una estampida humana y muere esa persona debajo de la puerta de salida de la ciudad. No creyó al hombre de Dios. ¿Cuántos estaba Jesús en esta tierra y cuántos le creyeron? En Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hay quien valora al hombre de Dios y hay quien no lo valora. Hay quienes valoran más un discurso de moralismo cristiano a en realidad algo que vino del corazón de Dios. Y la moral no está mal, pero si sustituye lo que Dios dice, está en un error. Estos hombres
Mejor ahí los reciben. Y en Jerusalén querían apedrearlos. Jesús estaba en esta tierra. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, anunciar el año agradable del Señor. Y está enfrente de la sinagoga en Nazaret. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Lo quieren apedrear. Y dice la Escritura, en otra parte, que le decían, hey, haz los milagros que hemos oído que haces en Capernaum. Y dice que no pudo hacer milagros ahí por causa de la incredulidad de ellos. Mientras que a la fecha en Capernaum hay un letrero. Y el letrero a la entrada de la ciudad dice lo siguiente: esta es la ciudad a la que Jesús llamó su ciudad. ¿Y qué pasó ahí? Vivió en la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, sanó al paralítico, multiplicó los peces, más bien las redes, sí multiplicó los peces, las redes no cabían en las barcas. ¿Cuántas cosas hizo Jesús ahí? Cuando tú valoras la presencia de Dios sobre la vida de una persona, algo te tiene que pasar. En Efesios 4, 11 al 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Dios instituyó una estructura en la iglesia para bendición. Son dones. Los apóstoles, los profetas. Si a ti te dicen es que los profetas no existen, pues a mí me dice la Escritura que hay profetas. Los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Tenemos la responsabilidad, los que ministramos, tenemos la responsabilidad de preparar el cuerpo de Cristo a su iglesia para presentarlo delante de Él. Cualquiera que está en un cargo, independiente de que en algunos otros lados se llamen de diferentes maneras, pero esa es la meta, preparar al cuerpo de Cristo. En Amós 3:7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Jesús no vino si primero no había profecía sobre Él. El Espíritu Santo no vino si no había promesa del Espíritu Santo a la iglesia. Pedro se levantó en Hechos 2, lo dice: esto no están ebrios como vosotros suponéis o como ustedes suponen.
Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es una promesa, pero es una profecía, la palabra profética. Cuando es soltada por un nombre de Dios y tú reconoces un nombre de Dios por sus frutos. Porque cuando Él habla algo se cumple. Ahí reconoces que es un nombre de Dios. Y ahí es donde quiero llegar. A propósito de profetas, dice, aparte de eso, en Joel 2:28, que es donde viene esa promesa del Espíritu que está en Hechos 2, dice, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. En algunas versiones dice sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Tercer cosa que es como tú puedes escuchar la voz de Dios. Los sueños y las visiones. Los sueños son el lenguaje del Espíritu. Los sueños te advierten cosas. Claro, hay que aprender también a discernir los sueños y si no son los tacos de anoche. Pero la promesa completa es, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después de derramado el Espíritu Santo, tendrás visiones y sueños. ¿Y cómo será eso? Hay un ejemplo claro en la Biblia. En Mateo 2:12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Está hablando de José y María, que fueron revelados por sueños cuando Jesús fue concebido. Los sueños son la forma en que el Espíritu, en que Dios habla también. Y te advierte. En Mateo 1:20, un poco antes. Mientras consideraban esa posibilidad, porque dice que, leo desde el 19, desde el 18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En un sueño se le aparece un ángel, y yo lo que deseo es que tú tengas sueños. Los sueños son el lenguaje del Espíritu. Y a veces hay cosas que tú has soñado que tú dices, qué locura. Y es Dios diciéndote, esto va a pasar.
Pero claro, todo se discierne. ¿Y quién nos ayuda a discernirlo? El Espíritu Santo. En 2 de Corintios 12:1, alguien dice, ay, pues esos fueron José y María. Ah, bueno. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Pablo tenía visiones. Y él está diciendo aquí su visión. Y dice que era alguien más, pero se sobreentiende que era su visión. Y dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Él tuvo visión del cielo. Y yo como quisiera que aquí hubiera visión de cielo. Las visiones son un lenguaje impresionante. Había un predicador llamado, ¿cómo se llamaba? Era Charles Spurgeon. Va a una ciudad y empieza a predicar. Ese día predicó sobre Sodoma y Gomorra. La gente se empezó a abrazar de las columnas. Y se quedó él, ¿por qué están? Esa ciudad le habían puesto el apodo de Sodoma. Y no solamente eso, gente estaba teniendo visión de infierno. La gente ahí se convirtió. Visiones. Las visiones son cosas impresionantes, y yo les puedo decir las visiones que ha habido en los últimos 100 años. Razón por la cual se está viendo cada vez más hablar del Espíritu Santo, algo que se profetizó hace 100 años. Hace 100 años no se decía mucho del Espíritu Santo. Que fue el inicio del movimiento pentecostal y del movimiento carismático. En Hechos 7:31. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor la voz del Señor, le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevió a mirar. Moisés estaba en la zarza, viendo la zarza en Éxodo, y dice: voy a ver qué grande visión es esta. Y se presenta a Dios. Visiones, sueños. ¿Cuánto necesitamos tener esas visiones? Pero no es para andar aquí, uy, qué espirituales, no. Las visiones y los sueños tienen un propósito, y el propósito es edificarte a ti. ¿Por qué hablas en lenguas? ¿Saben que las lenguas es un don? Pero cuando tú hablas en lenguas, hablas el lenguaje de Dios. Puede ser una lengua a lo mejor que es conocida, a lo mejor no. Pero estás orando lo que Dios quiere que ores. Por eso Pablo les decía:
oro yo más en lenguas que todos ustedes, en privado, porque era para edificación. Las visiones, los sueños, todo es para la edificación personal, pero también puede ser para, si hay una interpretación, si hay algo que tú puedes contar a la iglesia, es para edificación de la iglesia. Pero también cómo aprendes a escuchar la voz de Dios, aprendiendo a estar a solas con Él. En Juan 10:27. Mis ovejas, está hablando Jesús, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús le habla a sus ovejas. Jesús no le habla a las que no son sus ovejas. La pregunta es, ¿escuchas su voz? Porque dice que mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Jesús te conoce? Les voy a decir algo con respecto a esto. Hijos de los sacerdotes, de los fariseos, queriendo sacar un demonio. Y el demonio les contesta. Porque dice la Escritura que estaban exorcizando. Y les dice el demonio, conozco quién es Jesús, sé quién es Pablo, ¿ustedes quiénes son? La pregunta es, ¿tú conoces de Jesús? ¿O Jesús te conoce a ti? Es diferente. Yo puedo decir, conozco al presidente de la República, pero sería muy diferente. El presidente de la República me conoce. Pues es lo mismo. Jesús te conoce a ti. En Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y luego ya viene, ora de la siguiente manera. Y viene el Padre Nuestro, que es un ejemplo de cómo tú tienes que orar. No es necesario hablar mucho. Se requiere tener tiempo de calidad con Él, aunque no hables nada. En Apocalipsis 3:20. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Pero muchas veces crees que es para los que están afuera. Pero fíjate lo que dice el 22. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esto no está diciendo a una persona que no cree. Se lo dice a la iglesia. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entrar y cenar con Jesús. La mesa. Hablaba del banquete del rey hace alguna temporada. Jesús nos llama a una mesa para conversar con Él. Pero había un pintor de apellido Hank. Él hizo el retrato de este pasaje. Y tenía la puerta y tenía a Jesús con un candelabro afuera tocando la puerta. Pero le dijeron, oiga pintor, el cuadro tiene un defecto, no tiene chapa la puerta. No, es que esa puerta solamente se abre desde adentro. Si tú no le das el lugar a Jesús como se merece, no vas a aprender a escuchar su voz. Y eso era lo que decía a un mensaje a una de las iglesias. Los 7 mensajes de las iglesias corresponden a una característica de un tipo de iglesia. La iglesia de los mártires, la iglesia que trabaja mucho. Bueno, cada una es un estudio diferente, pero Él lo que quiere es que tú le des la entrada, porque dice, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Y cómo cenas con un amigo? Pues yo cuando me pongo a decirle todo lo que, no sé, cómo me fue en mi día, cómo me siento con un amigo. Pues así quiere Dios que tengamos ese encuentro con Él. En Primera de Reyes 19, 11 al 13, ya casi voy a terminar. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Dice otras versiones, un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El silbo apacible, ¿qué representa? No lo vas a encontrar en medio de la multitud. Lo vas a encontrar cuando estés más aquietado, cuando estés decidido a encontrarlo a Él. Porque yo puedo ir de mi casa al trabajo en la moto, yo puedo ir medio orando, pero estoy distraído con tantas cosas. ¿No es mejor quedar unos minutos, 15, 20, media hora, buscarlo? El silbo apacible. Eso representa ese pasaje, porque estaba la ráfaga y muchos creen, hey, donde hay mucha fiesta, muchos instrumentos, muchas luces, mucho esto, mucho lo otro. Hay iglesias que yo conozco que tienen todo eso y no tienen a Dios. Un día me invitaron a una iglesia y quedé decepcionado. Llego a la iglesia. No lo siento. Discúlpenme, pero un día llego a un lugar igual pequeño. Y aquí sí se siente. Y no quiere decir que porque sea grande, pequeña la iglesia. Eso es sin cuidado. Es donde han aprendido a tener tiempo de calidad con Él.
Ujú. Entonces, si la iglesia verdadera es esa, tenemos multitudes de iglesias, pero donde se hace lo correcto, lo que es recto en nuestra vida y le llevamos fruto, y fruto en abundancia, porque así dice el Señor, ahí está Dios. Si vemos que no hay fruto, si está en nuestra vida de cabeza, pues ¿dónde están los frutos? Ujú. Los frutos es muy importante. Pero, o sea, más allá del fruto, es cuando hay el dador del fruto. Pero sí, es muy importante eso, porque dice, por sus frutos los conocerán. Porque los frutos, el Espíritu Santo los guía. O sea, cuando hay un fruto, sabemos que nosotros por sí solos no vamos a dar ese fruto, porque debemos estar pegados a la vida. Y la vida es Dios, la vida es Jesús. De hecho, por eso es que el Apocalipsis habla que hay un río que alegra la ciudad de Dios. El río es el Espíritu Santo, es la representación del Espíritu Santo. Y dice que en otra parte de la Biblia dice que a uno y otro lado del río están creciendo árboles, y árboles que dan 12 frutos al año. No, eso representa al creyente. El creyente tiene que dar el fruto y la iglesia tiene que dar el fruto. Si no hay frutos, no puedes decir que Dios está ahí también. Dice que si no estamos pegados, si no estamos con Dios, sin Dios nada somos. Realmente, si nos alejamos de Dios, por eso pasan tantas cosas. Por eso el diablo anda como león rugiente, Buscando a quien devorar. Entonces nos alejamos de Dios y es como el lobo matar. Ujú. Este está débil, pues aquí me meto en este débil. No, sí. De hecho, por eso es importante, y dice la Escritura, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque sí, hay gente que tiene por costumbre no congregarse, diciendo, pues es que yo puedo encontrar a Dios en mi casa. Sí, pero dice la Escritura, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en unidad. Es en la iglesia, es en la congregación, es donde tú estás adorando a Dios que la bendición desciende. Y aquí, Elías, pues simplemente está teniendo ese momento a solas con Dios. Y fue lo que el pueblo de Israel había perdido. El pueblo de Israel perdió la capacidad de oír a Dios. Y les voy a regalar un último que no lo había notado, pero lo estaba pensando. Hay una quinta forma de escuchar la voz de Dios, y es tu conciencia. ¿Han sentido en alguna ocasión cuando de repente van a algún lado y de repente se estremece su cuerpo y como que dicen, no tengo que ir ahí? Es tu conciencia. Es un instrumento que Dios te puso para escuchar su voz. Si tu conciencia te dice, no hagas esto, no lo hagas. No lo hagas. Lo que te acabo de dar es solamente las formas, algunas maneras que yo he descubierto de cómo escuchar la voz de Dios. Y terminamos con Jeremías 9, del 23 al 24. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué te debes de jactar? En conocerle. No te jactes de lo demás. Deleítate en conocerle. Y sobre todo esa parte, deleítate en escucharle, porque hasta eso se practica, el escuchar a Dios.
Y cuando los días que no lo escuchas, es notorio. Porque a mí me pasa. A mi esposa le pasa. Necesitamos estar escuchando constantemente a Dios. Hay veces que en todo el día, a lo mejor de repente me levanto, estoy orando, estoy desesperado, no te escucho, Dios. Un versículo o una canción, y con eso ya lo escuché. Porque eso se llama rema, palabra viva. Cuando tú estás leyendo de repente algo, wow, esto yo nunca lo había entendido, Dios te está hablando. Eso ya en la práctica. Pero Dios quiere que tengas esos tiempos con Él. Aunque sea que estés leyendo un momento y Dios te está hablando ahí. Lo único que Él quiere es que vayas al silbo apacible.